Hay lugares que todos vimos alguna vez. Caminos, estructuras que forman parte del paisaje. Esos lugares no solo existen en fotos o recuerdos lejanos, existen porque alguien los vivió, porque alguien trabajó ahí, creció ahí, pasó por ahí, o porque algo importante ocurrió entre esas paredes. Por eso, este año el podcast cambia. Datos Extintos abre un espacio distinto. Un espacio para escuchar a quienes fueron parte de esos lugares. Si estuviste ahí, si ese sitio marcó una etapa de tu vida, si trabajaste, viviste o simplemente recuerdas algo que nadie más cuenta, este espacio también es tuyo. Hay personas que hoy crean, imaginan y construyen cosas nuevas. Ideas que no nacen del ruido, sino de la observación, del camino recorrido, de mirar distinto lo que otros pasan por alto. Algunas de esas historias van a recibir algo muy especial. Y todo esto no pasa después, pasa en vivo. Todos los jueves nos encontramos en tiempo real por PC Comando Stereo, tanto en YouTube como en Instagram. No te preocupes si no estás frente a una radio. Puedes acompañarnos desde donde estés. La aplicación de PC Comando Stereo ya está disponible para descargar en Play Store. Ahí las historias se escuchan, las voces llegan tal como son. Cada programa se vive. No te puedes perder porque también tendremos invitados en nuestras exploraciones. En cada una de ellas siempre llevamos objetos creados para durar, pues en esto también implica mucho la versatilidad. Este mes no venimos solo para contar historias, venimos a escucharlas, a compartirlas, a dejar que los lugares hablen a través de las personas. Si sabes de alguien que debería estar aquí, etiquétalo. Y si tú también tienes algo que contar, este espacio ya está abierto, porque lo que viene no se explica, se vive. Historias entre ruinas. Hoy, en Historias entre Ruinas, nos acompaña alguien que no observa la historia desde lejos, que la camina, la toca y la documenta. Lucian forma parte de Datos Extintos, explorador, investigador y creador de contenido histórico. Y sobre todo, es una persona que ha parado en aquellos lugares que por lo general otros pasamos de largo. Gracias, Lucian, por estar aquí y por traer tu experiencia a este espacio. Hola, que sopa Panamá, soy Lucian de Datos Extintos. Bueno, Lucian, cuéntame, para ti, Datos Extintos, ¿qué significa? Es un proyecto que nació del respeto por la historia. No es solo explorar en sí, es documentar lo que aún importa. ¿Por qué decidiste enfocarte en lugares abandonados? Porque ahí hay historia. Aunque están olvidados, aún siguen teniendo vida. Cuando entras a lugares así, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te inspira? La responsabilidad de contar lo que fue, sin exagerar, ¿no? Sin dañar, sin inventar. ¿Qué es lo que diferencia a Datos Extintos de otros proyectos? Bueno, que no solo entramos a grabar, investigamos, preguntamos, escuchamos a la gente del área. ¿Sientes orgullo de lo que llevas haciendo hasta ahora? Sí, mucho, porque ha sido constante, honesto y con Vale, cuéntame, propósito. ¿qué es lo más importante de explorar? El respeto por el sitio, por la historia y por quienes estuvieron antes de que se contara. Wow. ¿Y qué le dirías a una persona que acaba de conocer Datos Extintos? Bueno, que aquí no vinimos a invadir, vinimos a entender y a preservar la memoria. ¿Y Datos Extintos tiene un objetivo claro? Sí, que la historia no se pierda solo porque no se ve. ¿Qué es lo que mantiene en pie
este camino de este proyecto. Saber que cada lugar documentado es una parte de la historia que se salva del olvido. En una sola frase, cuéntame, ¿cómo podrías describir a Datos Extintos? Historia viva, incluso en el abandono. Gracias, Lucian, por compartir no solo datos, sino experiencias y memorias. Esto fue Historias entre Ruinas, donde las ruinas no son el final, sino el comienzo de una conversación. Y frente a mí podemos ver vestigios de lo que fue Fuerza y Luz, luego llamada LIRRE, la hidroeléctrica. Antes de la electricidad, Panamá estaba iluminada por lámparas de gas y velas. La vida nocturna era limitada y muy peligrosa. Todo cambió a principios del siglo XX. La primera electricidad llega a Panamá en Colón, ciudad portuaria y estratégica. Se instalaron sistemas iniciales para alumbrado de muelles y áreas comerciales, impulsados por la necesidad de mantener el comercio activo y seguro en la ciudad. Aquí todavía se trataba de instalaciones experimentales o locales. Se trajeron desde Nueva York 2 turbinas. Estas máquinas podían generar electricidad, pero no eran suficientes para iluminar toda la ciudad. En el área de Panamá Viejo, cerca del antiguo Riabajo, se instaló la primera planta experimental. Era una pequeña planta termoeléctrica, construida por ingenieros colombianos con capacidades limitadas. Su objetivo era iluminar el centro histórico y los muelles. La primera planta eléctrica moderna de Panamá se construyó en Caledonia. Usaba vapor y carbón para mover generadores de General Electric. Desde allí se alimentaron los primeros postes de alumbrado público y los tranvías eléctricos. Con el crecimiento de la ciudad fue el origen de la compañía Fuerza, Luz y Calor. La planta y su sistema eléctrico pasaron a manos estatales, creando el IRE. El objetivo era ampliar la cobertura eléctrica y modernizar el país, incluyendo la construcción de plantas hidroeléctricas y térmicas más grandes. A finales del siglo XX, la generación y distribución eléctrica se privatizó. La energía es controlada por empresas privadas, como ENSA y Naturgy, continuando la evolución que comenzó con las primeras turbinas y plantas experimentales. De Colón a Panamá Viejo, de Caledonia a Casco y hasta la moderna Naturgy, Panamá ha recorrido más de un siglo de innovación eléctrica. Y aquí vamos ingresando a un sitio industrial histórico, específicamente una antigua planta eléctrica. Una instalación enérgica urbana que formaba parte de la red de suministro eléctrico de la ciudad de Panamá. Durante décadas fue el corazón enérgico del casco urbano, iluminó calles, plazas e iglesias del casco viejo, permitió el funcionamiento de talleres, imprentas y cines y dio empleo a técnicos, mecánicos y operadores locales. ¿Cómo se ve estos vestigios? Recuerdo que los señores que trabajaban allí, bellas personas, muy buena gente, todos los señores que en ese tiempo les conocían como los planteros, ellos, al ver mi interés en el lugar, en la instalación, en la planta en sí, ellos solían invitarme a pasar y a que conociera todos los lugares de la planta a nivel interno. Para mí eso, yo de niño, era una gran satisfacción, era algo muy bonito, era algo muy emocionante, muy interesante, recorrer esos pasillos de esas luces industriales que iban a lo largo del pasillo con ese ruido de las calderas y de las máquinas, y conocer pues incluso la parte subterránea donde estaban los generadores, creaban toda la corriente. Sin fin de máquinas, de tableros enormes con diferentes tipos de relojes, de manómetros, tuberías de vapor que corrían a lo largo de todo el lugar y que conducían la presión de vapor. Su arquitectura industrial y ubicación céntrica en el casco viejo la convertirían hoy en día un testimonio del desarrollo enérgico y urbano del siglo XX en Panamá. Como pueden ver, es gigante. Se cerró y abandonó progresivamente hacia finales de los años
1970 e inicios de los 1980, cuando se construyeron centrales hidroeléctricas más grandes como Bayano y Fortuna, que sustituyeron la generación térmica urbana. Su ubicación céntrica se volvió ineficiente por el ruido, el calor, la contaminación y el crecimiento residencial del área histórica. Hubo ampliaciones estructurales en la parte trasera para albergar tanques de combustible, adaptaciones en techos metálicos y refuerzos de concreto añadidos en los años 1950. Visitarla hoy transmite una mezcla de nostalgia y respeto. El silencio actual contrasta con el ruido de lo que fue el motor de la ciudad. Sus muros, manchas de aceite y tiempo cuentan una historia de trabajo, modernidad y abandono. Huele. Abajo. Su rescate permitiría educar a nuevas generaciones sobre la historia enérgica del país y dar nuevo valor cultural a la zona. Y la visita sería interrumpida por indigentes que mantenían una práctica debajo de nosotros. No solamente era uno, eran varios que permanecían callados. Y justo retirándonos del lugar nos dimos cuenta que había una fisura del tamaño de la anchura de mis manos. Recuerda, no olvides suscribirte, darle like para que no te pierdas la próxima aventura. Piedra sobre piedra, el baluarte nació para proteger a la ciudad, levantado con manos humanas y pensado para resistir el fuego, el tiempo y al enemigo. Llegó el estruendo. Los cañones rugieron desde el mar, el humo cubrió el cielo, la piedra se quebró, pero el baluarte siguió en pie. Lo que la guerra no logró destruir, no cayó por la fuerza, cayó por decisión. Las mismas manos que lo levantaron comenzaron a derribarlo, no por miedo, sino para abrir caminos. Donde hubo murallas, nacieron calles. Donde hubo defensa, comenzó el tránsito. Está agachado. Ya hasta ahí llega. La noria tenía 3 norias, altos muros, lugares donde las bombas succionaban el agua de las norias, y eso ocasionaba de que si algún bañista se caía en cerca, lamentablemente ocurrió, podía ser succionado por las bombas. Había caminos que iban hacia la parte de afuera del mar. Chuzo, hay una persona ahí. ¡Señor Pierre! ¡Señor Pierre! ¡Está bien! Un diseño arquitectónico único. Y no podía faltar que durante la exploración... Mira, mira. Una escritura de enero 15, 1891. De la obra para los Lenoris EOTM, no se identifica, loco. Enero 15 de 1891, fin. De la obra. Los leños. O los leñores. Señores. EJBY. JM. Me encantaría que las nuevas generaciones pudieran conocer esta historia tan hermosa y tan patria de nuestro acontecer urbano, de nuestro barrio de San Felipe. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones deben saber las cosas que se vivieron en nuestro país. ¿Cuáles fueron las anécdotas que describen los diferentes lugares históricos de nuestro país? En el caso de la planta eléctrica, es un lugar
que se constituyó en un avance para nuestro país en tecnología nueva, y pues a nosotros nos tocó como niños, vecinos del lugar y adolescentes del lugar, conocerla y pasar allí buenas anécdotas y vivir pues momentos bien de crecimiento, bien solaces y bien felices. Desde tiempos muy antiguos, el ser humano ha creído que no estamos solos, que más allá de lo que vemos, existen presencias, energías, espíritus. Algunos nos protegen, otros solo nos observan y algunos otros nos perturban. Queremos darle la bienvenida a este espacio Déjame Salir, ahora en formato de podcast, gracias a Datos Extintos. Nosotros durante este periodo de tiempo vamos a conversar con ustedes y presentarles algunos de los videos que nos hacen llegar a nuestra cuenta. Recuerda que también puedes seguirnos a través de Instagram, a través de TikTok, como @Déjame Salir Panamá. Algunos espíritus que hoy queremos conversar con ustedes, sobre un tema que al ser humano le causa mucha curiosidad, causa miedo. Algunas personas son los espíritus, buenos y malos. No queremos hablar desde el fanatismo, ni desde la burla, sino desde la creencia popular, desde la experiencia humana, desde el respeto. Estoy seguro que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido algo, alguna vez. El video que quiero presentarles a continuación nos los envió uno de nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales, y en él podemos ver una extraña figura que se introduce en la vivienda en altas horas de la noche. Quiero que ustedes lo vean y nos den su opinión acerca de lo que están viendo a continuación. En la religión de Yoruba, la religión de la santería, las que
trabajan mucho con el tema del espiritismo. Los eguns son a los que ellos se refieren como espíritus de los antepasados. Eguns, hay malos, hay buenos, dependiendo de cuál sea la finalidad con la cual son invocados. Cuando hablamos de espíritus, no siempre hablamos de fantasmas como nos los han vendido en las películas. En muchas culturas, un espíritu es una energía que queda cuando el cuerpo fallece. Una conciencia no ha trascendido o una presencia que nunca fue humana. La idea principal está en que el espíritu no tiene un cuerpo material, pero sí intención. Y ahí está la diferencia, la clave entre uno y otro. Los espíritus que son considerados buenos no vienen a causar ningún tipo de daño, y la creencia popular no suele decir que son familiares de fallecidos que cuidan, energías protectoras, presencias que advierten, no que asustan. Muchas personas cuentan experiencias como que han sido visitados en sueños o han recibido algún tipo de manifestación por medio de alguna sombra de luz, un resplandor. Se escuchan consejos, advertencias, o hay una sensación de frío que dice: no hagas esto. Estos espíritus no invaden, no generan terror constante. Si se manifiestan, lo hacen de forma que tú puedas tolerar su presencia. Los espíritus que son considerados malos, aquí sí hay un tema de consecuencia. Estos espíritus no todo el tiempo deben ser demonios o considerados como tal. Los espíritus son considerados negativos o espíritus que buscan algo para sí mismos. Son almas en penas, energías cargadas de odio, de dolor. Tal vez dejaron algo pendiente en este plano o fueron desprendidos de su cuerpo terrenal en una situación muy violenta. ¿Hay alguien más aquí con nosotros? Los dueños de la finca nos dijeron que aquí abajo ya no había nadie. ¿Hay alguien más aquí con nosotros? ¿Alguien que tenga algo que decir? ¿Fuiste tú? ¿Estás aquí? Quiero que te fijes en este momento en nuestra cámara lenta, justo después de la caída misteriosa de estos objetos, lo que pasa frente a nuestro lente. Allí. ¿Aquí? ¿Tú tiraste esto? ¿Tú hiciste esto para llamar nuestra atención? Estas presencias no aceptan su muerte, o entidades que nunca pudieron ser humanas. Algunas veces se manifiestan según diferentes relatos que hemos escuchado. Quiero que escuchen con detenimiento alguno de ellos. Buenos días, voy a contar mi historia de terror que me ocurrió en el mes de abril, en el tiempo de Semana Santa, amaneciendo Viernes Santo, en el pueblo de Hualaca, Chiriquí. Mi historia ocurre desde los jueves
amaneciendo viernes en la noche, madrugada. Yo venía de Panamá y venía a visitar a Chiriquí, a Hualaca, a la familia. Entonces, en este caso, en el carro que yo venía, parece ser como que se había como dañado y parece como que había como cuestión de un problema de una llanta. Parece como que se había como ponchado, ¿no? Tenía como la llanta como flat. Y el segundo como que estacionaron ahí. Y de los 5 minutos yo estaba tomando agua. Salí por tomar agua porque me dio mucha sed. Y salí por tomar agua y yo escucho yo bajo la ventana del carro donde yo venía y me da por escuchar un llanto de un bebé, pero el llanto del bebé era pero tan lejos, sumamente lejos, que yo escuchaba, pero cada día se ponía como, lo escuchaba más lejos, pero era un sonido muy aterrador, un sonido muy feo, fuerte. Y a mí me da por caminar un poco más a la orilla de la calle. Por allí más o menos sigo caminando y escucho y me acerco un poco más, no tanto hacia donde está. Y cuando veo que el llanto seguía, era un espectro. Era una mujer de blanco, una mujer con el cabello negro, vestido blanco largo, y me da por escuchar, y efectivamente, y que eso volaba, y eso era como especie como de una silampa, estilo bruja, estilo Tulivieja. A mi sorpresa, yo nunca me esperé que esto me ocurriera a mí. Y a mí me venían a buscar y yo me quedé atrapada en el carro ese donde yo venía, porque yo venía para donde mi familia, pero yo tuve que viajar en la noche anterior. Pero nunca pensé que eso se iba a presentar en ese momento, pues. Y me da por grabarla. Y yo lo que hice en ese momento que estaba grabándola, yo me escondí en una de las partes de los arbustos, de las cosas de los árboles que estaban por ahí cerca. Y vi que no me viera, porque verdaderamente eso es muy aterrador. Nunca sucedió, nunca pensé que eso me iba a ocurrir a mí. Yo tenía el corazón en la boca, yo no sabía qué hacer, yo estaba totalmente asustada. Estaba fría, me puse hasta pálida. Yo pensé que a mí se me iba a caer el celular donde yo lo estaba grabando. Qué cosa más horrible. Y era el mismo espanto, el mismo espectro, la misma Tulivieja, la misma bruja esa, la silampa, o sea, que le llaman, que le vuela. Ella siempre se presenta en esa área. Es una cosa impresionante, no. Pero pueden hacernos daños. Esta es una de las preguntas más comunes. Según varias creencias, no todos pueden hacernos daño, no todos pueden poseer un cuerpo material o físico, no todos tienen poder sobre cualquiera. Se dice que afectan a personas que están emocionalmente vulnerables, que son tal vez personas que están atravesando algún tipo de duelo, una depresión por alguna crisis, muy sugestionables. Pueden jugar con ella, provocando sin conocimiento del que está siendo poseído. Por eso muchas tradiciones nos hablan de que no se juega con lo que no se entiende. Siempre nos preguntan, Eli, ¿cómo puedo hacer para protegerme de estas entidades? Sin entrar en rituales extremos, muchas culturas consideran que cosas simples como mantener la mente tranquila, dormir en paz, orar, meditar, tratar de mantener una energía positiva o relacionarse con personas que tengan una energía positiva, evitar burlarse, provocar o
obsesionarse con ciertos temas. Si no es tu camino, pues entonces no transites por ahí. La protección más mencionada no es un objeto, es el equilibrio emocional y mental. Recuerden, entre la luz y la sombra siempre habrán cosas fuera de nuestro entendimiento. Recuerden mantener la mente abierta, comentar con responsabilidad. Recuerden seguirnos. Esto es Déjame Salir, un espacio creado para que podamos compartir en gusto mutuo, en diferentes temas de lo desconocido. Recuerda seguirnos a través de redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube. Mi nombre es Lee. Nos vemos en la próxima.